Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Adviento. La primera lectura está tomada del profeta Baruc, la segunda lectura de la carta de Pablo a los Filipenses y el Evangelio es de San Lucas. En cuanto a la primera lectura, recordemos que Baruc es visto siempre como el secretario del profeta Jeremías, quien habría puesto por escrito los oráculos de Jeremías, habría sido el profeta Baruc. Es la razón por la cual siempre el libro de Baruc se entiende como una especie de extensión del libro del profeta Jeremías. De hecho, en algunas traducciones antiguas aparece como una secuencia del mismo profeta Jeremías, identificando estos oráculos de Baruc como si fueran del mismo profeta Jeremías. Hoy entonces el profeta Baruc nos va a decir en esta primera lectura por lo menos tres cosas importantes. La primera es la invitación a dejar atrás el vestido de luto, a quitarnos el vestido de luto y a ponernos el vestido de gozo. Cuando la Biblia habla de vestido, hace referencia puntualmente a la dignidad, es decir, la dignidad que ha estropeado el pecado, que nos lleva justamente al luto o a la perdición, es la que nos está invitando el profeta a dejar atrás, ¿no? A buscar el arrepentimiento y a vestirnos de ese vestido de gozo, es decir, a retomar la dignidad con la que Cristo ha venido a revestir al ser humano. Y estamos justamente en este tiempo de preparación. Por tanto, la invitación sería a buscar el sacramento de la penitencia, a confesarnos, a tratar de vivir este tiempo verdaderamente como una preparación para la natividad del Señor. Que en este tiempo nos despojemos de todo aquello que sabemos que es contrario a la dignidad, no solamente de seres humanos, sino a la dignidad del nombre cristiano. Hagamos una revisión minuciosa de nuestra vida y qué es aquello que tenemos que dejar de lado. Y el segundo aspecto a resaltar de esta lectura es cuando el profeta Baruc, refiriéndose a Jerusalén, le va a decir que ánimo, que se levante, que el Señor le pondrá nombre y que el nombre que le pondrá será paz de la justicia y gloria de la piedad. Y esto de que el Señor le pondrá nombre, lo que quiere decir es el Señor te tomará para sí. Recordemos que en las Escrituras también cuando se habla de que alguien pone el nombre a algo es porque ese alguien reclama propiedad, digámosle así, sobre ese algo o sobre ese alguien. Cuando en la creación vemos al hombre que pone nombre a cada una de las cosas que el Señor ha creado, es el hombre tomando posesión sobre la creación. Vemos de hecho cuando el nombre de Jesús, que significa Dios salva, vemos cómo cuando el ángel se le aparece a José, le dice que José le pondrá el nombre al niño, para mostrar esa legitimación que ante los hombres iba a tener José respecto de Jesús, como el padre putativo de Jesús, como el padre que cuidaba de Jesús y de su madre María. Así entonces también el Señor nos llama por nuestro nombre para mostrarnos también que somos nosotros propiedad del Señor, que le pertenecemos a Él. Y el tercer aspecto de esta lectura justamente nos va a empalmar con el Evangelio, porque el profeta Baruc va a hacer eco de lo que el profeta Isaías también hace mención, del hecho de que toda alta montaña sea allanada y todo valle sea rellenado. Estas son las palabras entonces que va a tomar el Evangelio de Lucas cuando, poniendo en boca de Juan Bautista, este va a decir que es la voz que clama en el desierto, que se allane el camino del Señor, que toda hondanada sea rellenada y que todo aquello que esté elevado sea allanado. Estas palabras que toma Juan Bautista son precisamente expresiones que había tomado el profeta Isaías. Juan Bautista se está refiriendo a lo que en el capítulo 40 del profeta Isaías vemos que se nos dice. Recordemos que el libro del profeta Isaías lo podríamos dividir del capítulo 1 al 39 en el llamado proto-Isaías, el primer Isaías. Y del capítulo 40, que es al que se haría mención hoy en el Evangelio de San Lucas, hasta el capítulo 55 es lo que conocemos como el Deutero Isaías. Este Deutero Isaías ejerce su ministerio profético en el exilio en Babilonia. Cuando el pueblo está cautivo en Babilonia, en el año 586 aproximadamente, es el exilio hasta el año 539, cuando Ciro el persa logra tomar posesión sobre Babilonia y permite entonces que los judíos que se encontraban cautivos en Babilonia vuelvan a su tierra. En ese periodo entonces ejerce este segundo Isaías su ministerio profético. De tal manera que estas palabras que hoy trae Lucas en su evangelio
poniéndolas en boca de Juan Bautista, son de esta época en la que el pueblo se encontraba exiliado en Babilonia, cautivo en Babilonia, y entonces el profeta Isaías está en este momento consolando al pueblo con estas palabras de aliento. E invita entonces al pueblo a que allane el camino, a que el pueblo enderece su senda. Y esto entonces es lo que vamos a ver hoy en Juan Bautista, pidiéndole al pueblo que allane el camino del Señor. Aquí podemos entonces tomar esta exhortación de Juan Bautista y revisar nuestra vida y mirar cuáles son esas actitudes elevadas que tenemos y que debemos allanar. El ego, la altivez, la soberbia, todas esas actitudes contrarias a la humildad que debemos ir aplacando de tal manera que enderecemos la senda. Lo mismo todos esos vacíos que tenemos que debemos ir llenando, y sería la falta de amor, la falta de la caridad, la falta de fe. Todo eso de cuanto adolecemos es el momento para con humildad pedirle al Señor que llene nuestras carencias. Recordemos además que Juan Bautista es uno de los personajes de este tiempo de Adviento al lado de Isaías y de la Virgen María, como lo explicábamos el domingo anterior. Aquí en este pasaje del Evangelio entonces vemos no solamente a Juan Bautista predicando, sino justamente Juan tomando como base la profecía de Isaías. Entonces esta exhortación del profeta Isaías tomada por Juan Bautista nos va a servir de base para que en este tiempo de Adviento trabajemos todo aquello que sabemos que no es digno del nombre cristiano. Y cerremos con las palabras que escuchamos al apóstol Pablo en la segunda lectura tomada de la carta a los Filipenses, cuando se nos pide estar atentos para el día del Señor, presentarnos limpios. Esta exhortación del apóstol San Pablo nos invita entonces también a revisar nuestra vida. Acojamos entonces esta invitación insistente de la Iglesia que vemos que en la primera lectura, en la segunda lectura, en el Evangelio, nos está insistiendo en preparar el camino. Y no perdamos de vista la triple dimensión de la que hemos hablado que tiene el Adviento. Estamos en una preparación no solo para la venida histórica de Cristo y celebrar este acontecimiento, el nacimiento del Señor, las gracias que este acontecimiento en la historia de la humanidad tiene para nosotros los seres humanos, no solamente esa dimensión, sino además ese venir constante del Señor en el día a día, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, donde el Señor se hace presente. Recibámoslo entonces con un corazón limpio, como nos pide el apóstol San Pablo. Pero también la dimensión escatológica, el día de la parusía del Señor. Nos preparamos porque el Señor habrá de venir, no sabemos cuándo, a juzgar vivos y muertos. Por esa razón tratamos también de alistar el corazón para que sea un corazón limpio el que reciba al Señor. Que el Señor nos dé la gracia de revisar nuestra vida a la luz del Espíritu y que vayamos despojándonos de todo aquello que no nos permite caminar con la dignidad que amerita el llevar el nombre cristiano. Un feliz domingo para todos.